Ok, bueno, un saludo para todos y todas. Vamos a empezar con esta primera videoguía de Flash y bueno, posteriormente realizaremos muchas más videoguías con los temas que estudiaremos. Vamos a seleccionar un archivo nuevo, ActionScript 3.0, y bueno, tengo aquí mi espacio de trabajo, mi hoja de trabajo, y vamos a trabajar lo que es dibujo con la herramienta pluma, ¿sí? Me voy a acercar un poco más hacia el escenario porque está la hoja muy pequeña, entonces me voy a acercar. Entonces selecciono lupa, ¿sí? Con lupa me aseguro que tenga seleccionado la opción aumentar, que es la lupa y el más. Doy clic, mantengo presionado el botón, ¿sí? Hasta elegir una sección, ¿sí? Y suelto. Bueno, entonces voy a seleccionar la herramienta pluma, ¿sí? Herramienta pluma que me permitía generar figuras vectoriales tan solo con hacer un clic, ¿sí? Me creaba un punto de anclaje, un vector, ¿sí? Cuando yo hago clic en otra parte, me une ese vector con el segundo vector que acabo de crear y lo une con una línea, ¿sí? Cierro aquí, perdón, continúo aquí con otro vector, continúo con un cuarto vector y siempre puedo llegar al principio, ¿sí? de la figura, perdón, y ahí estaría. Siempre puedo llegar al inicio de la figura, hago clic y se une, ¿sí? Se dieron cuenta que la pluma me mostraba un círculo al lado y eso me quiere decir que voy a cerrar la figura. ¿Listo? Entonces ahí puedo crear mi figura vectorial, mi forma vectorial, un dibujo vectorial, ¿sí? Que mire que si yo hago un clic vuelvo a la herramienta de selección para seleccionar mi dibujo vectorial, esta forma que hice con la pluma. Entonces hasta ahora tengo un contorno, ¿sí? De color negro, ¿no? Fíjese que yo doy clic, ¿sí? Selecciono, ¿sí? Y me selecciona con un solo clic una de las líneas de la forma. Si quiero seleccionarla toda la forma, doy doble clic y ya me selecciona todo. ¿Se da cuenta? Yo desde acá puedo cambiar, en la barra de propiedades puedo cambiar el color de línea, ¿sí? Y me lo cambia. ¿Listo? Otra forma de seleccionarlo todo es con la herramienta de selección. Hago clic, mantengo presionado el botón, arrastro alrededor de la forma y lo tengo seleccionado. ¿Listo? Esto es un contorno, ¿sí? Y yo puedo rellenar este contorno, ¿sí? Darle un relleno, un color. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Simplemente me voy acá a la herramienta cubo de pintura, doy clic, selecciono un color aquí, lo puedo seleccionar desde aquí, ¿sí? O lo puedo seleccionar desde acá, ¿sí? Y me ubico dentro de la forma, doy clic y me la rellena. Esto es el relleno, ¿listo? Desde acá puedo escoger color de contorno. Fíjese que yo puedo seleccionar el contorno, ¿sí? Solo el contorno. Y acá puedo cambiar el color también de contorno, ¿sí? Voy a dejarlo en un azul oscuro. ¿Listo? Fíjese. Importante, aquí hay dos cosas, el contorno y el relleno. Son dos cosas que funcionan separadas, aunque pues en una gráfica van juntas. Entonces fíjese, yo hago un clic sobre el relleno y me lo selecciona. Puedo hacer clic y arrastrarlo y puedo separarlo del contorno, ¿sí? Esto puede ser un poquito incómodo cuando uno tiene un dibujo vectorial y de repente mueve el relleno y de repente se le queda por ahí un contorno, ¿sí? Entonces si yo quiero seleccionarlo todo, doy doble clic sobre el relleno y me selecciona todo, ¿sí? Si quiero seleccionar solo el contorno, doy doble clic sobre el contorno y me selecciona el contorno. Si quiero seleccionar una línea, un solo clic y mire que puedo separarla de las demás, ¿sí? Ok, bueno, eso hemos generado un dibujo vectorial con líneas rectas, ¿sí? Pero podemos generar un dibujo vectorial con líneas curvas. Entonces fíjese, yo selecciono la pluma, aquí está el color de línea, está el valor de línea A1, siempre fíjese en las propiedades, ¿sí? En el panel de propiedades, a ver qué parámetros tiene la herramienta pluma.
Entonces voy a hacer, acuérdese, yo hacía esto, hacía un clic, ¿sí? Para generar líneas curvas hacía un clic, y al igual que como inicié en esta, hago clic en otro lado, ¿sí? Y no suelto el botón del mouse, sino que arrastro, ¿sí? Arrastro de abajo, hago clic en otro punto, ¿sí? Y voy creando formas vectoriales, ¿sí? Y así puedo llegar hasta acá, ¿sí? Puedo ir generando formas vectoriales y puedo cerrar. Fíjese, hay un truco, ¿sí? Por ejemplo, hay curvas que no se pueden dominar bien. Por ejemplo, a partir de esta yo quisiera hacer una curva aquí así, pero fíjese cómo se me deforma, ¿sí? Sobre todo en esta parte, ¿sí? ¿Qué hago para controlar mejor una curva? Cuando yo esté aquí en este punto, ¿sí? Doy otro clic ahí en ese último nodo, en ese último vector, en ese último punto. Fíjese que desapareció un controlador, ¿sí? De curva. Ahí yo puedo hacer mi curva, fíjese que la puedo controlar mucho mejor, ¿sí? Si yo hago otra curva por acá, fíjese que ahí se me descontrola, fíjese, ¿no? Queda esta curva, este pedazo de curvatura aquí, que es como un poquito, no es lo que yo quería. Entonces doy control Z, doy clic en el último punto, desaparece este controlador de aquí y fíjese, ahí puedo generar una curva mucho más fácil de manipular, ¿sí? Aquí voy a cerrar la forma, me queda una figura vectorial, listo, con líneas curvas. Lo mismo, puedo irme a la herramienta cubo de pintura, selecciono un color aquí y pinto dentro de la misma, ¿sí? Usted siempre va a poder dar relleno si ha cerrado las formas. Si no las ha cerrado, no puede dar relleno, ¿listo? Entonces lo mismo, puede mover relleno, ¿sí? Puede jugar con el contorno, da un solo clic, mire que se selecciona solo un segmento. Si da doble clic se seleccionan los dos segmentos, ¿listo? Ok, esto sería todo lo de dibujo vectorial. Bueno, ¿qué más podríamos ver? No, la idea es que esto lo practiquen bastante, ¿no? Lo practiquen mucho para que se familiaricen con la herramienta, ¿sí? Sobre todo al calcar una imagen, un dibujo, es un buen ejercicio para poder dominar esta herramienta. ¿Listo? Ok. ¿Algo más que ver? Bueno, si quiere borrar los elementos, por ejemplo, un elemento puede hacer lo mismo con la herramienta de selección, lo selecciona o lo elimina, o simplemente da doble clic sobre el relleno, se selecciona tanto contorno como relleno y pues puede eliminarlo, ¿sí? Simplemente con la tecla delete o suprimir. ¿Listo? Bueno. Ok, ¿qué más había dentro de Pluma? Dentro de Pluma habían más herramientas. Una que era la herramienta añadir punto de ancla, ¿sí? Que es añadir otro de estos puntos. Por ejemplo, mire, me acerco a la figura, añado otro punto, ¿sí? El cual yo lo puedo manipular posteriormente. Puedo añadir otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos puntos? Si yo me voy a la herramienta de subselección, esta flechita blanca, yo puedo seleccionar un punto de estos, ¿sí? Mire cómo se resalta ese punto, ¿sí? Y puedo manipularlos, ¿sí? Puedo moverlos. Lo selecciono y lo muevo. Selecciono y lo muevo. ¿Listo? Ok. Puedo quitar esos puntos también con la herramienta eliminar punto de ancla. Simplemente la selecciono, doy clic sobre el punto que quiero eliminar y mire, me lo elimina. ¿Qué otra herramienta hay? Dentro de la herramienta Pluma está esta herramienta convertir punto de ancla. Si se da cuenta, aquí tenemos unos ángulos, ¿sí? Que genera cada uno de estos puntos, pero no hay líneas curvas, ¿sí? Entonces podemos convertir ese punto, ese punto de anclaje, ese vector, en un vector curvo, ¿sí? Que me genere líneas curvas. Con esta herramienta simplemente me ubico en el vector, doy clic, arrastro y fíjese cómo me convierte ese vector, ¿sí? En un vector que tiene características de líneas curvas. Listo, puedo hacerlo acá también haciendo clic, manteniendo presionado el botón, ¿sí? Yo lo que hago es convertir estos ángulos en líneas curvas y puedo manipularlos nuevamente con la herramienta de subselección. ¿Listo? Esto sería todo por ahora.
ya estaremos haciendo más guías de los temas del programa, ¿sí? de Flash. Y bueno, espero que sea de gran ayuda. Practiquen mucho esto y ya nos vemos en la próxima clase.